Israel y su gran historia de liberación le crea esta imagen del Mesías, de un rey que viene a libertar al pueblo de esta nueva opresión romana. Israel tiene una manera de ver la vida y el futuro de forma diferente, y escatología lo quiero definir aquí de la manera más simple, así que no se me asusten por esa palabra, así que simplemente quiero definirla desde la palabra del concepto de la visión de futuro. La visión de futuro de Israel es de retrospectiva, la visión de Roma es de prospectiva. Roma pensaba, llegó el emperador, de aquí en adelante esta es una nueva era. Israel de alguna manera miraba a su historia, al pasado, a la gran historia que venía, y decía, no, la nueva era viene cuando nuestro rey regrese, porque nuestra historia nos dice que somos el pueblo de Dios. Así que tienes a Roma diciendo, desde ahora en adelante en nuestro tiempo, y tienes a Israel diciendo, no, nuestro Dios nos ha seleccionado, nosotros somos su pueblo. Y empieza entonces este golpe de que ellos no van a permitir que Roma de ahora en adelante empiece a llamarse una nueva era, cuando ellos entienden que la nueva era viene, se acerca ya mismo. ¿Y cuál es la manera de cómo Israel veía esto? Se lo quiero explicar de una manera sencilla, así que todo el mundo pendiente a su pantalla. Quiero presentarles una imagen ahora. Escuche bien, esta es la manera en cómo Israel miraba la historia. Nosotros la vemos de manera lineal, con causa y efecto, pero ¿cuál era la manera en cómo Israel miraba la historia? Ellos la dividen en dos partes. Y esta era la forma en cómo Israel miraba, y quiero explicar, el Israel del tiempo de Jesús, por eso se llama el judaísmo del segundo templo. El Israel en el tiempo de Jesús, cómo ellos miraban la historia. Pues ellos miraban hacia atrás y decían, Dios creó todo y hubo rebeldía. Y ahí se ha empezado a vivir esta sociedad y este tiempo donde reina primero el pecado como rebelión contra Dios. El pecado reina. Segundo, la muerte es producto de ese pecado. Así que hay muerte y hay sufrimiento. Número 3, hay ausencia del Espíritu de Dios y hay enfermedades y hay una gran cantidad de penuria y de problemas todo el tiempo. Así que vivimos dominados por el pecado. Estamos esclavizados y atados. Nos han encarcelado en esta tierra. Hay enfermedades y el Espíritu de Dios no está presente, está ausente. Y estamos viviendo bajo el dominio de unos paganos llamados Roma. Y deseamos que Dios regrese. Y entonces ellos aspiran a que un momento dado en la historia ocurra algo sorprendente. Aparezca un rey. Y ese rey cambie todo. De manera que la muerte sea vencida. De manera que el pecado sea vencido. De manera que el Espíritu de Dios de vida se manifieste. De manera que las enfermedades se acaben. De manera que el control del imperio pagano que los está dominando se acabe y Dios los levante, los vindique, los exalte a ellos por medio de un rey que viene a poner orden y a sentarse y a gobernar nuevamente sobre Israel. Un Mesías. Habían diferentes maneras de entender ese Mesías, como veremos ahora, pero esa era la idea de un Mesías. Era la esperanza de que llegara ese Mesías. Y con eso en mente, la llegada de ese Mesías, mire este pasaje. Y este Jesús igual. Aquel fue Marcos. Ahora mire este pasaje. Mire este pasaje y me dice rápido qué le parece. Déjeme leerlo rápidamente. Dice así, Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Mire bien. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y aquí empieza Jesús, esta es su agenda, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué ustedes piensan que está haciendo Jesús aquí? Después de que yo les haya dicho todo eso de lo que esperaban los judíos, de lo que ellos anhelaban, ¿qué está Jesús haciendo aquí? En este instante, ¿qué está haciendo él con ese texto? Llega un día a la sinagoga, toma el rollo, busca donde está Isaías, toma el pasaje, lo lee, que habla sobre el Espíritu de Dios de vuelta, que habla sobre libertad a los que están cautivos,
de dar la apertura de la cárcel, de anunciar el año del favor de Dios para Israel en su año de liberación, cierra el rollo, mira a la gente y le dice, hoy comienza a cumplirse esto. Hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Muy bien, Eliezer, proclamándose como Mesías. Exactamente eso es lo que Jesús está haciendo. Proclamándose como Mesías. Ahora, piensen en este problema. Roma con toda su visión, Israel con toda su visión, y sale Jesús al cual nombran Hijo de Dios y al mismo tiempo Mesías. Y Jesús surge en medio de toda esa dificultad y mareja. Así que ahí entonces, en medio de todo eso, Jesús llega. Y el problema con Jesús, para ir cerrando esta parte hoy, el problema con Jesús, problema bueno, pero el problema con Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, es que Jesús va a retar la comprensión tanto de Roma como la de su propio pueblo Israel. Y va a causar problemas a los romanos y a los judíos. Así que Jesús va a ser un problema tanto para el poder imperial como para el poder radical, revolucionario de Palestina. Para los dos, Jesús va a ser un problema, porque él tiene una tercera vía. Mientras Israel está esperando un rey, un Mesías que levante una revuelta y ataque y venza, mientras Roma busca simplemente implementar su programa imperialista y explotador bajo la idea de que el que está sentado en Roma es el Hijo de Dios, Jesús surge para retar ambas visiones y decirles, yo soy el verdadero Hijo de Dios, no el que está sentado en Roma, y decirle a Israel, la liberación va a ser como a mi manera, no a la manera de ustedes. Yo he observado un enemigo mayor que el que ustedes quieren vencer. Y yo tengo una forma diferente para vencerlo. Así que de repente entonces Jesús se coloca entonces como él. Y lo vamos a ver ahora. Está la alta, como le dije, la parte de judía, ¿no? La escatología retrospectiva, y entonces la respuesta, el cumplimiento. Israel esperaba entonces automáticamente que eso se cumpliera y que Dios transformara todas las cosas por medio de su Mesías, y habían unos grupos que entonces iban a responder como ellos entendían que debía suceder esto. Los celotes eran un grupo rebelde, radical, revolucionario, que querían levantar armas y matar. Tenían un sector, un grupo de ellos que se llamaban los sicarios, que eran asesinos, que mataban líderes políticos. Así que los rebeldes eran literalmente la izquierda radical, si queremos utilizarlo, pero súper radical. O sea, esta gente tomaba las armas y practicaban terrorismo. Así que los celotes eran el sector más radical. Están las comunidades de Qumran, esa Qumran iba con Q, me van a disculpar. Las comunidades de Qumran, que eran comunidades un poco más ascetas, o se distanciaban, tipo monásticas, y ellos se retiraban en las cuevas, y allí cuando estaban en las cuevas simplemente oraban, ayunaban, escribían, lograron tener mucho, y ellos esperaban que Dios regresara. Y escuchen esto, por favor, porque es fantástico. Ellos esperaban que Dios regresara, y que cuando Dios regresara para destruir a todo el mundo por medio, cuando uno lee la literatura de Qumran, ellos tenían sueños como Dios regresando, fuego cayendo del cielo, terremotos sucediendo, el mar metiéndose y Dios destruyendo a todo el mundo, juzgándolos a todos. Fuego iba a caer del cielo y iba a consumir a todo el mundo, inclusive a Jerusalén, porque las comunidades de Qumran se habían alejado de Jerusalén y se habían escondido en el desierto. Esto es uno de los grandes hallazgos que la humanidad ha tenido. En la década de los 60 se descubren algunas de estas cuevas llenas de documentos. Ellos transcribían inclusive el libro de Isaías, se encontró completo allí. Así que estas comunidades, y se han encontrado sus libros de cómo ellos veían y esperaban que Dios hiciera las cosas. Hay un pasaje espectacular que refleja más o menos ese tipo de cultura. Un pasaje súper, súper interesante. Sí, bueno, sí, Jonathan. Ellos van a utilizar el concepto de hijo de hombre, que va a venir de los profetas. Ellos lo van a usar mucho. Hijo de hombre es el concepto divino, de la llegada de un ser divino
que empezaría todo este proceso de juicio. Hay una escena bien interesante y es cuando Jesús está y en un poblado botan a Jesús del poblado, no quieren escucharlo, lo botan. Y están los hijos del trueno, están Juan y su hermano Jacobo y están allí y ellos le dicen a Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu soy yo. Yo no he venido para que la gente se pierda, sino para que todos vengan al arrepentimiento. Así que estos dos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, van a responder como culturalmente respondía la comunidad qumrámica o la gente de Qumran. Si expulsaron al Mesías, la mejor manera de mostrarnos que es el Mesías es que fuego va a caer del cielo. Y Jesús le dice, yo no opero así. Yo no opero así. Y el tercer grupo era el grupo de los fariseos, que también era un grupo independentista, que lo que querían también era una revuelta y liberal entonces a Roma. Y estaban los herodianos, no lo puse ahí, que eran los que pensaban que Israel estaría bien siempre y cuando estuviera con el poder y que lo que tenían que hacer era adaptarse a su cultura. Así que por lo que vemos, miren las respuestas de Israel, bien similar hoy en día. Un grupo que se escapa y que simplemente lo que hace es proclamar juicio, y juicio, y juicio, y juicio, y Dios va a destruir todo, y siempre tienen un discurso de terror, Dios va a destruir todo. Un sector que entonces dice, lo mejor para nosotros vencerles por medio de las armas, vamos a tomar las armas y vamos a acabar con el poder imperial. Y otro grupo entonces que dice, nada, lo mejor que podemos hacer es construyamos casa y vamos a rendirnos ante el poder imperial, económica y culturalmente, que ellos nos dominen a nosotros. Ellos tienen la razón. Y ser igual que ellos es la nueva era. Así que Jesús va a responder en contra también de Israel y en contra de esas propuestas de cómo Dios debe actuar. Y entonces la tormenta que se llama Gracia o se llamó Gracia en 1991, esa tormenta es huracán, el huracán Grace, el huracán Gracia, es Dios en Cristo Jesús. Y esto es simplemente mirarlo por encimita rápido aquí, frente a todos, quiero que simplemente lo vea. Dios, como todo huracán, se presenta impredecible. Y nosotros en el Caribe sabemos muy bien esto. Dios se presenta impredecible, retante y desconfortante en muchos casos. No hay capacidad para predecirlo. Él es Dios, es soberano. Él nos reta, inclusive a nosotros. Y retó en aquel momento a Israel y a Roma. Impredecible, retante, desconfortante para muchos. Jesús se va a presentar en su agenda y estos simplemente son tips de lo que vamos a tomar el domingo que viene, el tiempo ha ocurrido, así que Jesús va a presentar su agenda y él les va a decir, déjenme resumir esto y voy a volver sobre esto el domingo que viene. Jesús prácticamente les va a decir a ellos, ¿saben qué? Mi manera de hacerlo es radicalmente diferente. Es totalmente diferente. Es tan diferente que yo creo que la mejor manera para yo vencer al verdadero enemigo es muriendo en la cruz. Y esto va a dejar loco a todo el mundo. Su nuevo éxodo. Él es un rey que hace las cosas a su manera y de forma diferente. Este es un rey que no vive en palacios. Es un rey que camina con los pobres por medio de las calles polvorientas de Palestina y que anda con prostitutas y con recaudadores de impuestos. Este rey no está sentado en palacios con un gran ejército cuidándole. Este rey toca leprosos y levanta samaritanos. Este rey decide retar el templo y está perdonando a la gente. Y el único lugar para perdonar personas era el templo. Así que solo en el templo, por medio de la ofrenda, las personas podían ser perdonadas. Pero este hombre está caminando por las calles, diciéndole a los que corren hacia él, tus pecados te son perdonados. Él está cambiando el orden. Y por medio de sus actos de cambio, está atacando las instituciones de Israel y está retando las presunciones de Roma. Y está volviendo a todo el mundo histérico a tal punto que ambos, enemigos acérrimos, Roma e Israel, o las autoridades palestinas de aquella época, se unen en complot para acabar con aquel que los está retando. Yo creo que es bueno que nosotros permitamos que Jesús nos rete. Este Jesús, el Jesús de las Escrituras, que son incómodos, que ese Jesús nos rete constantemente. Y que te rete a ti, que me rete a mí a decirnos, ¿sabes qué? Tu vida no la debes llevar como la estás viviendo. Vive tu vida como yo quiero que la vivas. Mi forma de vivir tu vida tal vez te rete, sea desconfortante, pero es mejor. Y rendir nuestras agendas a Dios es súper importante.